Luis Manuel Pérez de Hacha es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Ha sido articulista en periódicos como El Universal, Reforma, Excelsior y Semanario Sin Límites, entre otros diarios. Es autor de las monografías Establecimiento Permanente y Beneficios Empresariales. Es coautor de textos como Estudios Tributarios, Protección Constitucional en las Visitas Domiciliarias y Expropiación en México, Jurisprudencia y Nuevo Régimen Legal. Imparte cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras instituciones. Litiga desde 1984 y es socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en funciones hasta el año 2020. El tema a desarrollar por el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha es sanciones por faltas administrativas graves. Bienvenidos al módulo de sanciones por faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A continuación, un índice de lo que será la temática abordada en este espacio. Primero, tendremos que atender a lo que es el régimen constitucional, que es el marco que establece esas sanciones y que por lo general se incurre en el error de no revisar ese marco constitucional. Por otro lado, también ya haremos una definición, un englobamiento de qué son las sanciones administrativas graves. En este módulo no corresponde analizar los tipos, es decir, qué se considera como faltas administrativas graves, sino solamente las sanciones. Por otra parte, qué elementos deben considerarse para aplicar las sanciones y por último, quiénes son las autoridades competentes para imponer y aplicar, ejecutar dichas sanciones. ¿Qué establece la Constitución en su artículo 109 al respecto? En primer término, establece una responsabilidad de tipo política. Este es inevitable, así está previsto, sobre todo para algún perfil de funcionarios como gobernadores, secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte, auditor superior de la Federación, es decir, algún perfil de funcionarios que tienen que tener algún tipo de protección especial ante la aplicación de sanciones. Esto no quiere decir que los blinde en definitiva, sino únicamente que se establezca un procedimiento específico. Por otra parte, se establecen responsabilidades de tipo penal, que tampoco son materia de este módulo. Estas responsabilidades de tipo penal obedecen a la necesidad, a consideración de las autoridades competentes, de que por la gravedad y la trascendencia que implican las conductas de los servidores públicos y también de los particulares, es necesario sancionarlos a través de esa vía, que implica en lo estructural penas privativas de la libertad. Asimismo, está en la responsabilidad administrativa, que es la que prevé la Ley General en esta materia. Esta responsabilidad administrativa será la que analicemos en este espacio y que ustedes podrán revisar con detenimiento en las láminas posteriores. Luego viene un tema de responsabilidad civil. Esta parte es bien importante porque no es que se trate propiamente de sanciones administrativas, sino es una responsabilidad civil que surge a cargo de funcionarios y de particulares por la realización de conductas que dañan la hacienda pública.
Esto es la parte que se le llama el resarcimiento de daños. Se incurre en una confusión de considerar que la responsabilidad civil es una modalidad de sanciones administrativas, pero no lo es. Ya aterrizando la parte de la responsabilidad administrativa, el punto de arranque en esta materia es el considerar que el propio texto constitucional exige que la actuación de la autoridad, de los funcionarios, de los servidores públicos, tienen que estar sujetos a ciertos principios, insisto, de entidad constitucional. Estos principios son los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Todo esto no solo en lo que toca a la administración y ejercicio de recursos públicos, sino también a lo que es el desempeño mismo de la función pública. Por eso, las sanciones administrativas no atañen solo a el manejo de dineros, sino también a cómo se conduce el funcionario público en su cargo para el que fue nombrado. Todas esas modalidades, los tipos legales previstos como faltas administrativas graves, tienen sus correlativas sanciones administrativas. Insisto, las sanciones administrativas no son lo mismo que la responsabilidad civil que deriva del ejercicio del servicio público. Hay 4 faltas administrativas sancionadas en la forma que ustedes están viendo. No está incluida la parte penal porque no se considera una sanción administrativa, esa es una sanción penal que se aplica en términos del Código Penal Federal y con todo lo que implica el andamiaje de la legislación penal. Son 4 las sanciones que en esta materia se aplican. 1, la suspensión del funcionario, otra, la destitución, una más, la inhabilitación y por último, la sanción económica. De cada una de ellas vamos a estar hablando a continuación. ¿La suspensión en qué consiste? Primeramente, en la separación temporal del cargo en el que se originó la falta administrativa. Esta suspensión es sin derecho a percibir salario, lo cual es lógico porque se trata de una sanción, pero además está expresamente así previsto en la ley. Y podrá ser de 30 a 90 días naturales. Es una suspensión, digamos, no una sanción muy severa, pero no deja de ser un antecedente que se considere a cargo de los servidores públicos al momento en que, como lo veremos posteriormente, sea objeto de otro segundo o subsecuente procedimiento sancionador. La destitución es una medida algo más severa y trata de la terminación de la relación jurídica del servidor público con la administración pública o el ente público. Es decir, se concluye con el contrato de trabajo. Si quisiéramos ver en términos más coloquiales, sería un despido. Una de las sanciones que son de las más severas en términos de
del servicio que se presta a la administración pública es la inhabilitación, que se traduce en la imposibilidad para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Es decir, se le dice, tú durante cierto periodo de tiempo no vas a poder trabajar en la administración pública. Y tratándose de particulares, esa inhabilitación se traduce en la imposibilidad de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Es decir, si la sanción administrativa correspondiente a faltas graves se aplica a particulares, se traducirá la inhabilitación en esta posibilidad que acabo de mencionar. ¿Cuánto puede durar la inhabilitación? Pues va a depender de la irregularidad cometida. Por un lado, si es cuantificable en dinero. En un caso, será de 1 a 10 años, si la afectación no excede de 200 unidades de medida, que es el sistema actual para traer a tiempo presente el monto de las cantidades previstas en las leyes, las UMAS. Si excede de 200 UMAS, la inhabilitación será de 10 a 20 años, si vemos, es una medida severa, sobre todo considerando que 200 UMAS convertidas a valores actuales no son cantidades muy elevadas. Y se prevé un caso especial. Si no es cuantificable el dinero causado con motivo de la actuación irregular de los servidores públicos o de los particulares, la inhabilitación será de 3 meses a 1 año. Como se aprecia, esta medida de inhabilitación es algo severo, duro, y que sí se llega a la conclusión de que incomoda a los servidores públicos que sean objeto de estas medidas. Una última sanción por faltas administrativas graves se prevé como multas económicas. Cuando esta infracción genere beneficios económicos al servidor público, a su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con relaciones profesionales o personales, es decir, un espectro muy amplio de personas, de sujetos a quienes puede dárseles un beneficio con motivo de las conductas irregulares de los funcionarios públicos, se les aplicarán multas económicas. Estas multas no podrán ser menores o iguales a los beneficios económicos obtenidos. Es decir, se tiene un piso. Y el techo de las multas será hasta 2 tantos de los beneficios. Es un rango importante. Y una característica especial es que se trata de créditos fiscales. Esto, como veremos después, pues lleva a un procedimiento específico para hacerlos efectivos. Luego viene la parte de la responsabilidad civil que hablaba hace un momento, que es la indemnización. Cuando la falta administrativa provoque daños y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, entonces
estos funcionarios públicos tendrán que reparar el daño ocasionado. Esto es con independencia de la sanción económica que se aplique y con independencia de las otras sanciones administrativas. Es decir, es una consecuencia también importante. Y en esta medida, los particulares van a ser responsables solidarios si en la realización de esa conducta por parte de los funcionarios públicos existen beneficios económicos. Esto es todo el marco normativo que se refiere a las responsabilidades, entiéndase sanciones, de los servidores públicos y de los particulares. ¿Qué elementos se van a considerar para imponer las sanciones administrativas? No las sanciones penales, no las indemnizaciones que son responsabilidad civil, solo sanciones administrativas. Se va a considerar el empleo, cargo o comisión desempeñado, los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, el nivel jerárquico que haya ocupado el funcionario público y los antecedentes que él mismo tenga. Por eso es muy importante cuál es su conducta dentro del servicio público y si es el primer acto irregular que comete, se le sanciona o ya existen antecedentes de conductas previas de igual tipo, sus circunstancias socioeconómicas, los medios empleados para la ejecución, la reincidencia de la que estaba hablando hace un momento y si existen faltas administrativas no graves cometidas en el mismo ámbito de las conductas realizadas. Esto es bien importante, es decir, se trata de una conjunción en donde se evalúa antecedentes y conductas coetáneas. Eso es lo que se debe considerar en la imposición de las sanciones administrativas. Como se ve aquí, no se sanciona en función de las faltas cometidas, sino es a libre consideración de la autoridad sancionadora, que en este caso será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien procederá al tipo de sanción aplicable. Autoridades que imponen las sanciones. Hay un procedimiento de responsabilidad administrativa que se lleva por parte de una autoridad investigadora tanto en la Secretaría de Función Pública como en la Auditoría Superior de la Federación. Esta presenta todas sus conclusiones, ustedes lo verán en un módulo distinto, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes a través de sus salas especializadas y de la tercera sección de la Sala Superior, procederán a imponer o revisar en su caso las sanciones que legalmente correspondan en los términos antes explicados. La misma actuación, por supuesto, corresponderá a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas en el marco de lo que está previsto en las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de responsabilidades administrativas. En primer término y en segundo término, en términos de su propia legislación interna. ¿Qué autoridades van a ejecutar las sanciones? Ya hablamos que se les van a imponer. En primer término, si se trata de suspensión y destitución, estas sanciones serán aplicables, ejecutadas, por el titular de la dependencia o servidor público que sea el competente conforme a su legislación orgánica. Si se trata de inhabilitación temporal, se determina que será
ejecutada por la autoridad que se señale en la propia resolución que establezca esa sanción. Y si se trata de sanciones económicas, como constituyen créditos fiscales, o bien de indemnización, que también constituyen créditos fiscales, la entidad competente para ejecutarlas será el Servicio de Administración Tributaria, al igual que hace efectivo cualquier otro crédito fiscal. Esto, evidentemente, sobre el patrimonio de los servidores públicos, funcionarios o particulares que sean sancionados. La suspensión, destitución o inhabilitación tiene un procedimiento específico, lógico incluso, pero está previsto en la ley, que es que se dará vista al superior jerárquico en caso de suspensión, destitución e inhabilitación, por un lado, para que las haga efectivas, y a la Secretaría de la Función Pública o sus homólogos en el Estado para efectos de los registros que se llevan para tal efecto. Si se tratan de sanciones económicas e indemnización, pues por lo mismo motivo se da vista al SAT o a las autoridades fiscales de las entidades federativas para que ejecuten los créditos fiscales a través del procedimiento administrativo de ejecución. Como colofón de todo lo aquí explicado, tanto en la Constitución Federal como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se prevé que las sanciones administrativas o cualquier otra sanción o consecuencia legal aplicable a los servidores públicos podrán ser aplicables en forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden aplicar sanción penal, alguna sanción administrativa, alguna sanción económica y la indemnización civil. Todas esas consecuencias a cargo de un mismo funcionario. Esto no es nuevo, ha existido durante años, así ha estado previsto en la legislación, hoy se eleva a nivel constitucional y lo más importante es que antes de la entrada en vigor del texto constitucional que fue publicado en esta materia, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había reconocido la validez de este modelo. Por lo tanto, no es extraño encontrar casos en que los servidores públicos son sancionados de diversas maneras. Inhabilitación, sanción económica, una responsabilidad penal y también la indemnización económica. Se considera que los servidores públicos están sujetos a consecuencias fuertes, sin lugar a dudas. Por eso se exige que el respeto de los principios constitucionales que en un inicio señalé y el debido cuidado que se tiene que tener en el cumplimiento de todas las reglas normativas que existen en el desempeño de la función pública, que no son pocas. Con esto concluyo este módulo. Espero haya atendido a todas sus inquietudes y quedo a sus órdenes.